Hoy voy a hablar un tema que me apasiona bastante y que gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje en esta mañana. Y este mensaje se llama el poder transformador del reino de Dios. Dile al que está a tu lado, el poder transformador del reino de Dios. Aleluya. Hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios y su asombroso poder para transformar. Yo sé que a diario tú y yo vivimos una vida rutinaria en donde, a pesar de que hemos creído en el Señor y todas esas cosas, se nos olvida, y a través de nuestra cotidianidad se nos olvida la magnitud y la grandeza del reino de Dios y cómo este reino puede cambiar de manera trascendental tu vida y mi vida. Pero hoy, a través de las Escrituras, a través de Jesucristo mismo, que habló tantas veces del reino de Dios, vamos a descubrir ese inmenso poder de su reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14-15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, esta parte de la Biblia dice que cuando ya Juan fue encarcelado, y ustedes saben un poco esta historia de que había un hombre llamado Juan el Bautista que preparó el camino del Señor para cuando él viniera a establecer el reino de Dios, y él estaba haciendo su ministerio. Pero dice la Biblia en el libro de Marcos que cuando él fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Para hablar del reino de Dios, primero tenemos que hablar sobre el evangelio. Usted imagínese cuando le hablan de reino, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué se le viene a la cabeza? Cosas lujosas, ¿cierto? Oro, castillos, hectáreas de palacios, ¿cierto? Majestad, soberanía, gobiernos, poder, autoridad. ¿Qué más se le viene a la cabeza? Piedras preciosas, pulcritud, ¿cierto? Belleza, vestidos reales, y todas esas cosas pueden hacer parte del reino. Imagínense que en la antigüedad pasaba algo muy interesante, y era que cuando había un reino, cuando había un reinado o había un rey, la palabra evangelio no era lo que hoy lo conocemos como religiosamente se conoce. Se conoce evangélicos, evangelio. Imagínense que el evangelio representaba muchas cosas, y una de esas era como un hito importante de un reinado. Era por decir, imagínense, Francisco II trajo el evangelio de que íbamos a ser libres y que iba a ser algo transformador, y que desde ese momento todo iba a cambiar. Imagínense ahora que estamos en temas políticos, el evangelio sería como eso que representaba algo especial que iba a partir la historia en Dios. Y usted sabe que de la traducción significa buenas noticias. Otra simbología del evangelio es cuando antes habían reinos que tenían peleas entre ellos. Había alguien que le llamaban el evangelista, que llevaba la buena noticia de que había un reino ganado la victoria. Y ese era alguien que era un mensajero que corría y llevaba la noticia. Era esa buena noticia de que había una victoria, de que algo transformador había pasado. Y en este libro de Marcos dice la palabra de Dios que Jesús venía predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El evangelio quiere decir buenas noticias, un evento importante. Cuando el rey daba un anuncio, era un hito importante. Eso era un evangelio, algo que ocurría de impacto trascendental. Y dice la palabra de Dios que Jesús ya estaba predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si usted se imagina, algo que me parece muy curioso es que cuando hablamos de reino, y usted se imagina que más que un rey, ¿cierto? Que hay un rey que tiene carruajes. Ahorita en la actualidad tuviera mejor carro,
las mejores dispositivos móviles, mucho dinero, mucho poder, mucha sabiduría, muchas cosas que pudiese tener el reino. Pero lo que me parece interesante es que el reino de Dios no es como el reino de este mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como dice la palabra, el reino de Dios es un reino de buenas noticias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un reino de esperanza, un reino de amor. No es cualquier reino, un reino donde un rey nació en un pesebre, no nació en cuna de oro. Un reino donde un rey nació y su padre fue un carpintero, no el hombre más influyente de la tierra. Un reino donde cuando entró Jesús en su entrada a Jerusalén, no entró en carruaje, sino que entró montado sobre un burro. Un reino donde el rey, sus amigos no eran los más sabios y pudientes del pueblo donde él estaba, sino que eran los pescadores, la gente ordinaria, por decirlo así, del momento, eran los amigos de este rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un rey que no tuvo una corona de joyas preciosas, sino que fue un rey que fue coronado con una corona de espinas. Un rey que no tuvo cosas valiosas para dar como perlas preciosas, dinero y oro, sino que fue un rey que derramó su sangre, y su sangre fue tan preciosa que hoy nos tiene aquí sentados alabando y glorificando su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿quiere decir que el reino de Dios es cualquier reino? No, pareciese que fuese un reino al revés, donde todo es contrario, pero tiene tanto poder, tiene tanto poder. Es un reino donde no hay gente que estamos batallando y como aquellos reinos, si usted se da cuenta o la historia se da cuenta que todo el tiempo los gobiernos pelean entre otros gobiernos para pelear entre poderes, una guerra de poderes, de soberanía. Yo he estado en lugares donde cualquier persona pudiese estar y tú ves que la gente está en envidia, en contienda, porque hay una pelea de poder, hay un hambre y un sed de poder. Pero en este reino, que dijo Jesús un día, que el mayor en el reino de Dios era el más pequeñito. Ese es el reino de Dios, un reino en el que el amor premia ante cualquier circunstancia. Un reino donde Jesús nos enseñó y nos dijo: amar a tus enemigos, amar a los que hacen el mal, perdónenlo y busquemos la paz. Ese es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El reino de Dios es una cultura totalmente diferente, es un estilo de vida diferente, donde hay un rey diferente, y ese es Jesucristo nuestro Señor, que dice la Biblia que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aleluya. Miren, el rey, un día escuché una frase que decía: fue el único rey que derrotó la muerte con su amor. ¿Cuántos dicen amén? Es un reino totalmente diferente. En el libro de Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios no es algo que tú puedas palpar físicamente, es una realidad espiritual que trasciende el tiempo, el espacio. Yo no voy a decir: es que no, aquí entré al reino de Dios. El reino de Dios es algo poderoso, algo que está evidente cada día de nuestra vida. Está en el corazón de aquellos que aceptan a Jesús como su Rey soberano. Y cuando creemos en el reino de Dios, es que creemos que Dios tiene toda autoridad y gobierno sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, cuando Jesús nos enseñó a orar,
Dice la Biblia que una de las frases que Jesús dijo era: venga tu reino. Cuando tú y yo proclamamos esa oración diciendo: venga tu reino, estamos diciendo que el reino de Dios se establezca en mi vida y se establezca en tu vida. Pudo haber sido decir: no, Señor, que vayamos a tu reino, que alcancemos tu reino. Pero Jesús nos enseñó, diga, oren y pidan: venga tu reino sobre nosotros. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios en su vida? Amén. El reino de Dios es el dominio y el gobierno de Dios sobre tu vida. Es buscar la justicia, es buscar su voluntad. La Biblia nos enseña que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Miren, eso es un versículo que cliché. Desde que yo llegué a la iglesia, cliché. Pero ustedes se imaginan qué poderoso sería que más o menos el 50% de los que estemos aquí seamos unas personas que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia diariamente. ¿Usted se imaginaría qué pasaría en nuestra ciudad? La prioridad de un hijo de Dios es que debe buscar el reino de Dios diariamente. ¿Cuántos dicen amén? Mientras todos tienen prioridades, muchos quieren ser famosos, muchos quieren tener una casa, muchos quieren tener un carro, quieren tener éxito, quieren lograr grandes cosas en su vida. El Hijo de Dios, su prioridad es día a día buscar el reino de los cielos. Aleluya. Cuando Jesús dijo: busquemos el reino, implica muchas cosas. Es comprender, entender, tener deseo de profundizar quién es Dios, qué es su reino, un anhelo de descubrir diariamente. No es alguien que está sentado en la cotidianidad de su vida, no hay alguien que está allí pensando: no, ¿qué va a pasar? Lo mismo de lo mismo, domingo tras domingo. Alguien que busca el reino de Dios está todo el tiempo diciendo: hay algo más. Yo sé que hay algo más. Yo no me puedo quedar quieto. Yo no puedo quedarme aquí sentado. Yo no puedo esperar que venga otro domingo. Hay algo más que Dios tiene para mí. Hay algo más de Él para mí. Eso es buscar el reino de Dios diariamente. ¿Cuántos dicen amén? Profundizar en el Señor, anhelar, descubrir sus secretos, alinearse a su voluntad. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios en este tiempo? ¿Qué está clamando Jesús en este tiempo? Eso es alguien que busca el reino de Dios diariamente. La palabra reino viene de varios significados como Malkut, Mashal, Matlakat, que significa dominio, poder real, autoridad, gobierno, rango, autoridad y soberanía ejercida por un rey. En el reino de Dios hay un rey, y ese rey es Jesucristo. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros deleites y placeres, pero Jesús vino, como leíamos al principio, y dijo: el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a la tierra para acercarnos al reino de Dios. Por eso tú y yo hoy tenemos ese gran privilegio de ser hijos de Dios y pertenecer a ese reino glorioso y transformador. ¿Cuántos lo celebran en esta mañana? Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Un reino es la influencia de gobierno de un rey sobre un territorio. Miren, usted no sabe cuánto la gente cada día, muchas personas, usted no se imagina cuántos aspirantes a la alcaldía tenemos en Cartagena. Y son menos, en el tarjetón salió en estos días, ya son menos. ¿Cuántos aspirantes hay a cada una de las entidades de poder? La gente quiere gobernar, la gente quiere reinar y generar influencia sobre las personas. Pero Jesús estableció un reino diferente, una influencia distinta que empieza de adentro hacia afuera. Un reino que impacta tu corazón y que transforma tu vida, tu familia, tu generación y tu casa y toda tu ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el reino de Dios. Un reino ejerce influencia de gobiernos sobre un territorio
impactando la voluntad personal, el propósito, las intenciones, produciendo una cultura de valores, un estilo de vida. Yo el año pasado tuve una frase que le decía a muchos de mis amigos. Yo decía, es que alguien que se encuentra con el Rey de Reyes no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Aquel que se encuentra con Jesús, aquel que entiende el reino de Dios, no puede ser el mismo cuando se encuentra con ese rey. Y aquí está diciendo, cuando hay un reino que gobierna sobre alguien, impacta en su propósito, en su voluntad, en su intención. Si tú, mi hermano, en esta mañana dices, yo hago mi voluntad, yo voy sobre mis sueños, yo voy sobre mi propósito, yo voy sobre lo que he planeado en mi vida, déjame decirte que el reino de Dios no está gobernando sobre ti. Cuando el reino de Dios gobierna sobre ti, ha transformado tu voluntad y hace como Jesús dijo, que se haga tu voluntad, oh Dios, no la mía. Yo quisiera estar ahí, yo quisiera tomar esta actitud, yo quisiera tomar esta decisión, pero venga tu reino sobre mi vida. Tú gobiernas sobre mi vida, tú eres el rey de mi vida, tú reinas sobre mi vida y tú ejerces esa soberanía y ese gobierno sobre mí, aleluya. Hay muchas manifestaciones del reino de Dios, pero muy bonito que dice en el libro de Romanos 14:17, y dice, porque el reino de Dios no consiste, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas personas vienen a la iglesia, muchos de ustedes entraron por ahí pidiéndole a Dios que les arreglara la semana. Muchos llegamos a la iglesia pidiéndole a Dios que me dé para, ya se viene diciembre, necesito tener mi ropita. Hay muchos que ya entran a la iglesia y vienen a Dios ejerciendo peticiones especiales para que Dios haga. Pero hoy te quiero decir, mi hermano, que el reino de Dios no consiste ni en comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Se trata de Dios, se trata de su voluntad. Cuando alguien llega a los pies de Jesús, Él transforma su vida para transformar la vida de otros. Y ya no se trata de nosotros, no se trata de mis pensamientos, no se trata de lo que yo sueño. Se trata de que hay un rey que quiere gobernar y que quiere usarnos a nosotros como ese hombre que llevó el evangelio, esa noticia gloriosa que decía, alguien venció, alguien tuvo la victoria, alguien hizo algo para que hoy tú y yo tuviéramos libertad y pudiéramos estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Cuando tú y yo vivimos en el reino de Dios, vamos a experimentar lo que dice las Escrituras, el amor, la paz, la alegría. Miren, el reino de Dios refleja su carácter. Por eso, refleja el carácter y los valores de Dios. Por eso, si nosotros vivimos en justicia, es porque vivimos bajo el gobierno de un Dios justo. Si tú vives en amor, es porque vives bajo el gobierno de un Dios que ama. Si hay sanidad, si queremos ver la sanidad, tú y yo debemos de estar sometidos a un gobierno de un Dios sanador. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el gobierno de Dios, el reino de Dios es tan especial que su primer impacto es el amor. Miren, en este mundo, y usted que está ahí sentado, no me puede dejar mentir. Usted lo primero que piensa, lo que primero que pensó en esta mañana al levantarse, no me diga que fue pensar en el muchacho de la esquina que siempre está como un loquito. No me diga que lo que primero que pensó esta mañana fue en aquellos que están presos de la libertad. No me diga que lo que pensó en esta mañana fue aquellos niños que están en lugares donde necesitan adopción, necesitan compañía. Miren, Jesús predicó sobre un reino diferente. Un reino donde la viuda tenía espacio, donde la mujer pecadora tenía espacio, donde el que necesitaba un padre, donde necesitaba una madre tenía espacio. Y ese es el reino que tú y yo debemos de vivir diariamente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 13, 44 al 46 dice algo precioso. Miren, cuando la primera vez que yo leí este versículo, hizo un clip en mi corazón. Y dice... Mateo 13, 44 y dice, además,
el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús predicó sobre el valor del reino. Mire, si usted y yo que estamos aquí sentados en este lugar entiende el valor del reino, yo creo que le hubiese pasado igual a este hombre que dice que encontró en el camino un tesoro escondido y corrió a su casa. Dice, gozoso se fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Si tú eres alguien que entiende el poder del reino de Dios, es alguien que tú hoy decides y dice, yo dejo todo lo que tengo, todos mis sueños, todo mi propósito, todo lo que he trabajado con mis fuerzas. Mire, ¿qué significaba esta parábola? Y lo dijo Jesús hablando sobre el valor del reino. Era dejar todo lo que tal vez había construido con sus manos. Lo vendió todo para quedarse en ese campo donde había encontrado ese valioso tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te encuentras con el reino de Dios, eres capaz de dejarlo todo. Eres capaz de venderlo todo para quedarte con ese tesoro. Dice la Biblia que Jesús mencionó el reino de Dios más de 90 veces en los evangelios. Y en la Biblia habla del reino de Dios más de 130 veces. Y lo más lindo es que en este reino hay un rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, en el libro de Lucas, capítulo 7, usted ha leído esta historia enésima veces, pero quiero que hoy lo miremos de una mirada diferente. En el libro de Lucas, capítulo 7, del 1 al 10, cuenta la historia de un hombre que era un centurión. Y dice la Biblia que este hombre tenía un criado enfermo. Y estamos hablando de alguien de autoridad, de seguridad. Era alguien que tal vez era influyente en ese reino actual que había en ese momento. Y dice la Biblia que este hombre andaba buscando a Jesús. Había escuchado de Jesús y estaba buscando a Jesús para que sanara a su criado. Miren, esto es tan poderoso porque también la gente se pregunta cómo alguien del reino quiere que su criado que le sirva, quiere que Dios le sane, que Jesús le sane. Pero lo más poderoso de esta historia está en Lucas 7 del 6. Y miren lo que dice. Dice, Señor, mire cómo empieza diciendo este centurión. ¿Qué empieza diciendo? ¿Qué empieza diciendo? Señor. Lucas capítulo 7 del 1 al 10, ese es el versículo 6. Dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa, dice en tu versión. Pero dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Hasta ahí todos nos conocemos la historia, ¿cierto? Pero miren lo que pasaba con este centurión. En ese momento le dijo, yo sé que él será sano porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren, este hombre fue uno de los primeros que reconocía el señorío de Dios y la autoridad del reino de Dios. Jesús fue el rey, es el rey y es el rey que vendrá para que Jesús establezca y Dios establezca su gloria sobre nosotros. Pero dice la Biblia que este hombre lo reconoció como rey. Le dijo, Señor. Era alguien que dice, yo tengo autoridad. Yo sé que yo puedo decirle a alguien que tenga autoridad. Yo sé que tú tienes autoridad, pero no cualquier autoridad. Porque él estaba pidiendo un milagro de sanidad y sabía que Jesús era el rey. Reconoció la autoridad y el señorío de Jesús en ese momento. Tú y yo estamos reconociendo la autoridad de Jesús en nuestra vida.
Aquí nos parábamos a cantar y decimos: Él es el Rey que reina con toda autoridad. Él es el Rey que gobierna mi vida. ¿Y será que tu vida vive bajo los principios del reino de Dios? Tu vida está reflejando el reino de Dios, un reino de amor, un reino que deja lo que está haciendo por lo personal y empieza a involucrarse por el otro, un reino que deja todo lo que puede ser de beneficio personal y empieza a trabajar por el beneficio colectivo, un reino donde hay alguien que lleva el mensaje, la buena noticia corriendo y diciendo: hay un rey que quiere reinar sobre tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él reconoció la autoridad de Jesús. Tú estás reconociendo la autoridad de Jesús en tu vida. Miren, Jesús habló y dijo que el reino de Dios era como una perla preciosa. Dice: el reino es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si alguien puede entender el poder de encontrarse con el reino de Dios, yo creo que en esta mañana alguien tiene que decir: mi vida tiene que cambiar, algo tiene que pasar, hay algo más que tengo que hacer, porque lo que estoy viviendo ahora no se refleja en nada al reino de Dios. Miren, cuando Jesús habló del reino, usted se puede, y le voy a dejar una tarea, léese el libro de Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte, y es un sermón precioso. Yo puedo decir que es el discurso de nuestro Rey Jesús, hablando del principio del reino. Si usted empieza leyendo ese sermón, se va a encontrar con cosas preciosas que Jesús habló sobre el reino de Dios. Pero una de las cosas que más me impactaba era que él decía que hablaba sobre que la gente que hace parte del reino de Dios son gente de luz. Dice que la luz no se puede esconder, que tiene que estar en lo más alto para que pueda alumbrar. Habló que somos la sal de la tierra, y dijo que de quién era el reino de Dios: de los que se hacían como niños. ¿De quién era el reino? Dice: bienaventurados aquellos que por causa de mí os vituperen, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El reino de Dios es un reino poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una batalla diaria entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hay un reino celestial y es el reino de Dios, y aprendíamos que era un reino que no es físico, que es algo que creemos en nuestro corazón y que Jesús nos acercó a ese reino. Pero en Colosenses 1:13 habla sobre esa batalla que tú y yo hemos tenido diariamente, una batalla diariamente entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso tú hoy puedes estar muy feliz y contento cantando alabanzas a Dios, y mañana puedes estar en la depresión más grande de tu vida, viviendo el pecado más terrorífico de tu vida, porque diariamente hay una batalla entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero déjame decirte que en Colosenses 1:13 dice: Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En otra versión dice: Él nos rescató de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios trae luz a tu vida, trae libertad. Aunque haya una batalla diaria, cree, mi hermano, que Él te libró del reino de las tinieblas y nos trasladó a ese reino poderoso de Jesucristo. Por eso es que tú hoy tienes que salir de este lugar diciendo: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo del Rey de Reyes y hago parte de su reino, porque Él me trasladó, me traspasó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén?
El reino de las tinieblas, hay oscuridad, hay pecado, hay muerte. Si tú tal vez estás en esta mañana y dices, yo he estado viviendo en tinieblas, en oscuridad, no veo la luz en el camino, déjame decirte que Dios quiere que hagas esa oración en esta mañana y puedas decir, venga tu reino. Jesús, tú eres el rey de mi vida y quiero que gobiernes esta mañana sobre mi casa, sobre mi vida, para que ese reino sea manifiesto entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hay una lucha espiritual, pero Efesios dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados. Hay un reino de las tinieblas, es real. Escuchaba en estos días una canción en TikTok de Reels de Instagram que hablaba que hay una batalla diaria entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y es una batalla por tu alma. Ayer los jóvenes hicieron una obra de teatro sobre la subasta del alma de una persona, y poderoso. Todos hay una batalla ahí entre el alma de las personas, pero yo hoy quiero que sepas que hay una responsabilidad. Como hijos de Dios, somos reyes. Él nos ha llamado a ser parte de este gran reino y a no vernos como, a veces nos vemos como personas ordinarias que venimos y hacemos cualquier cosa. Mire, usted ha sido un hijo de Dios, un hijo del rey, que hace parte de un reino poderoso y transformador. Aquel que conoce el reino de Dios no puede ser el mismo. El reino de Dios trae libertad, sanidad, transformación a la vida de las personas, y tú haces parte de ese reino. Tú eres un evangelista, un mensajero, como aquel momento en que en los tiempos pasados habían victorias en los reinos. Dios quiere que tú seas ese hombre o esa mujer que lleve en sus pies el apresto del evangelio y que pueda caminar. Hay algo bonito que está en el libro de Isaías, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hay un llamado especial de Dios en esta mañana, es que Él dice, hay un reino. Yo quiero que pidas por mi reino, pero también estoy buscando gente que pueda caminar y llevar ese evangelio cada día y decir, mi Dios reina. Mi Dios reina y quiere reinar sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La invitación en esta mañana es decirte, anhela el reino de Dios. Ser parte del reino de Dios no es que tú hoy salgas aquí y digas, quiero ser parte del reino de Dios, hagas una oración y digas, venga a tu reino. Es una decisión del corazón, pero que empieza día a día a vivir y a decir cada día sobre esa situación, decir, Dios reina. Sobre ese pecado decir, Él gobierna, Él es el rey, Él reina con autoridad. Yo quiero tu reino, Señor. Yo quiero que tu reino venga sobre mi vida. La Biblia cuenta la historia de un rey, un reino y una familia real con sus hijos, y detalla el plan de Dios, que es el rey que quiere extender su reino a través de esta familia real. Por eso tú y yo debemos de entender el poder del reino de Dios, y si entiendes esa verdad, tú y yo seremos esos evangelistas, esos que tenemos el evangelio en nuestra boca, esos que llevaremos buenas noticias al que está desconsolado, al que está abatido, aquel que está llorando en su casa, aquel que ha estado por años viviendo en la escasez, porque el reino de Dios trae autoridad para que tú puedas ir sobre al que necesita y traer libertad. Aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos y te pongas sobre tus pies. El plan de Dios es establecer una familia de hijos espirituales que entiendan que hacen parte de un reino poderoso, transformador, un reino de amor, un reino de compasión, un reino donde reina la justicia, la verdad. Él quiere que vivamos como un reino, no como una iglesia ordinaria. Él quiere que establezcamos el reino de Dios sobre nosotros. Él no quiere religión, Él quiere que haya una relación directa de Dios con el hombre.
Él quiere influenciar sobre la tierra. Mira, el libro de Zacarías capítulo 14 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y el que está reinando en los cielos, en lo invisible, será rey sobre toda la tierra. Levanta tus manos, mi hermano, en esta mañana y dile: Señor, yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero hacer la oración que Jesús nos enseñó una vez y nos dijo: venga a tu reino sobre nosotros. Haz lo que estás haciendo en el cielo, hazlo entre nosotros. Muy pronto veremos la manifestación del reino de Dios, porque dice la Biblia que el reino es una realidad presente, pero todos los que estamos aquí esperamos la manifestación gloriosa del reino de Dios, del reino cuando Jesús venga a reinar sobre la tierra, como decía el libro de Zacarías. Y serás rey sobre toda la tierra, y todo ojo lo verá, y toda lengua cantará que Jesús es el Señor. Todas rodillas se doblarán ante el Señor. Pero también Dios quiere que tú y yo establezcamos diariamente manifestaciones reales de su reino y de su gloria, porque es un reino transformador. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, venga tu reino sobre mi vida. Aleluya. Dile: Señor, yo quiero tu reino sobre mi vida. Perdóname porque tal vez sí he estado viviendo bajo el gobierno de las tinieblas. Suena como fuerte, pero sí. No creo que en un reino hayan dos bandos. No creo que en el palacio de la reina de Inglaterra estén gente de China o de otros países que dejen gobernar sobre ellos. Si estás en el reino de Dios, estás en el reino de Dios. Si estás en el reino de las tinieblas, estás en el reino de las tinieblas. Pero el que está en el reino de Dios es alguien que dice: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Gobierna sobre mi vida, gobierna mi casa. No puedo ser igual. Me encontré con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedo ser igual. Recuerda que en este reino Jesús es el Rey, y donde lo más precioso de este reino fueron sus joyas y posesiones, lo más preciado de este Rey fue su sangre preciosa derramada en la cruz. Eso fue lo más precioso que Él pudo haber entregado por ti, por mí, para que hoy tú puedas ser parte de un reino inconmovible, como dice el apóstol Pablo. Hay alguien que dice: yo quiero más de Dios. Yo sé que hay algo más. Dios te trajo esta palabra para decirte: sí hay algo más. No se trata de lo que estás viviendo ahora. No se trata de tu realidad. Sí hay algo más, porque mi reino es un reino transformador. Yo te llamé para que te levantes, para que seas un evangelista, para que camines sobre las victorias que ya yo tuve en la cruz del Calvario. Y Dios quiere decirte: levántate y anda, porque he traído buenas nuevas para tu tierra, para tu familia. Hay muchos que tal vez callan el reino. Dice Jesús, cuando hablaba del reino de Dios, decía: no puede ser escondido. Es tan poderoso que tiene que alumbrar a las naciones, que tiene que alumbrar en tu casa, que tiene que alumbrar sobre tu familia. No te puedes quedar callado, porque en ti habita un Rey poderoso. Aleluya. Tu vida no puede ser igual si te encontraste con el Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya. De pronto alguien vino hoy diciendo: Señor, no tengo con qué comer, no tengo con qué hacer. Dios quiere que cambies ese chip y digas: hay algo más, hay algo más. No se trata de mí, no se trata de mí, se trata de cómo lo podemos hacer juntos, cómo lo podemos lograr juntos. Aleluya. Si hay alguien en esta mañana que vino por primera vez y dice: yo quiero ser parte de ese reino, yo quiero orar en esta mañana y decirle al Señor que ese reino se haga evidente en nuestra vida. Yo te invito a que levantes tu mano en esta mañana y dile: Señor, yo quiero que tú reines sobre mi vida. Yo creo en tu gobierno.
Creo que tu sangre preciosa fue suficiente para hoy decir: quiero que seas el rey que gobierna sobre mi vida.